Pues yo les voy a hablar de las anomalías genéticas asociadas a FIV. Se los voy a hablar a grandes rasgos porque después la doctora les va a dar la epidemiología y posteriormente hay una plática ya como tal, ya más encaminada a lo que es el PGTA. Tenemos, bueno, que la morfología, una vez que tenemos los embriones y que los embriólogos analizan o ven las estructuras embrionales que se están formando, le van a dar una categoría, pero a simple vista no podemos distinguir si estos embriones van a ser euploides o no para su transferencia o para llevar un embarazo a término y que no haya abortos espontáneos. Entonces tenemos que cuando les dan una calificación de excelente, el 56.4 solamente es euploide. Si es una calificación buena, el 39.1. Si es una promedio, es 42.8. Y si es una apariencia pobre, pues solamente el 25.5 de estos embriones es euploides solamente por su simple morfología. ¿Cuáles son los objetivos de hacer este tipo de exámenes o como tal el PGTA? Es mejorar las tasas de implantación, disminuir las tasas de un aborto espontáneo, disminuir el riesgo de anormalidades cromosómicas en caso de que la pareja ya se conozca con alguna patología o que sea portador. Asimismo, el tiempo en el que se obtiene el embarazo, que finalmente las pacientes vienen a nosotros buscando acortar ese tiempo en el cual ellos quieren lograr su objetivo, que es quedar embarazados, obviamente el costo-beneficio y disminuir el desgaste emocional, porque pues hacerle varios ciclos a la paciente, además de tener el desgaste económico, pues siempre hay un desgaste pues emocional que nos puede mermar mucho en cómo abordar a la paciente. ¿Cuáles son algunas de las indicaciones para hacer un diagnóstico genético preimplantacional? Pues edad materna avanzada. Algunos libros lo manejan desde los 35 años, otros ya se van a hasta una edad de 40 años, pero lo que sí hemos visto es que a partir de los 35, pues la cantidad de anomalías genéticas pues puede aumentar. También en aquellas pacientes que han tenido pérdida gestacional recurrente, y fallos de implantación o tratamientos previos de in vitro que no han finalizado de manera exitosa. Asimismo, las alteraciones severas del factor masculino, aquellos que en la espermatobioscopía tienen una concentración espermática por debajo de 5 millones y que tienen oligoastenosospermia severa. Y también que ya tengan algún embarazo o pérdida previa con alguna alteración genética. Y aquí tenemos unas tablas de un artículo que salió en la R, en la cual por grupos de edad nos dan las, la indicación por el cual se quisieron hacer el estudio genético preimplantacional. En todos podemos ver que la que más sobresale, pues en casos de infertilidad, siguiendo pérdida gestacional recurrente y pues al último el balance de familia, ¿no? Que buscan algún sexo para su bebé en especial. Y aquí tenemos que va a haber tres tipos de pruebas genéticas previas a la implantación. Tenemos el análisis genético preimplantacional monogénica, la estructural y la de aneuploideas. En la primera, que es la monogénica, bueno, se va a hacer buscando aquellas alteraciones de características genéticas específicas que algunos de los dos pues sea portador o ya se conozca con alguna enfermedad en específico, buscando el sexo del embrión y algún complejo de antígeno leucocitario inmunocompatible por alguna enfermedad que tengan por ahí de antecedentes. El PGT estructural, algún reordenamiento estructural que puede también conllevar translocaciones y algunas otras mutaciones que ahorita vamos a ver. Y el PGTA, este era el que anteriormente se conocía como PGS y que va en busca directa de aneuploidías en parejas que se conocen aparentemente sanas o que se hace una aneuploidía de nuevo por alguna mutación.
El PGTA, ¿cuál va a ser el objetivo principal de este? Pues identificar aneuploidías de novo, como ya se los mencioné, y aquí vamos a ver principalmente lo que son las deleciones y adiciones cromosómicas, que va a, a significar que hay alteraciones numéricas y que incluso pueden aumentar la tasa de trisomías. Y tenemos que del 40 al 60% de estos embriones va a tener alguna aneuploidía. Esto va a traducir, pues, clínicamente en una baja eficiencia de una implantación, en que las tasas de nacidos vivos no va a aumentar, por lo mismo que ya se están escogiendo ciertos embriones, pues incluso nos podemos quedar sin embriones. Y una reducción de embarazos múltiples, por lo que mencionaba el doctor, que ya actualmente o lo que dicta a cómo va esta situación es que ya vayamos a transferir un embrión único, secundario también a que pues ya tenemos estos estudios y ya sabemos que el embrión pues va a ser genéticamente sano. Y como les decía hace rato, el examen morfológico pues no nos puede diferenciar o no podemos saber a simple vista si el embrión tiene una aneuploidía o no. ¿Cuáles son los ejemplos? Pues tenemos el síndrome de Down, el síndrome de Edwards, el síndrome de Patot, un Klinefelter o incluso un síndrome de Turner, que todas estas, pues, pueden ser compatibles con la vida. El análisis genético estructural, pues su objetivo va a ser establecer un embarazo sin que haya una afectación o mutaciones genéticas específicas. Esto es cuando ya la pareja se conoce que alguno de los dos es portador de alguna anomalía genética. Y esto, obviamente, pues va a identificar un complemento genético que va a estar desequilibrado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que van a manifestar la enfermedad y cuando uno de los padres es portador de alguna translocación equilibrada o algún reordenamiento cromosómico, que si tienen la mala suerte de juntarse con una pareja que también tenga este mismo error genético, pues van a tener un bebé enfermo. ¿Y cuáles son algunas de esas alteraciones estructurales que se pueden em, diagnosticar? Pues puede ser, por ejemplo, una translocación equilibrada, que como vemos en la imagen, pues va a haber cambios en los genes, pero sin embargo, estos cromosomas son totalmente funcionales. No nos van a traducir en alguna enfermedad, pero pueden ser portadores. Luego tenemos la misma translocación, pero ahora desequilibrada, que aquí los dos fragmentos de los cromosomas que se rompen se van a intercambiar y esto produce la pérdida o ganancia de algún gen y esto, pues aquí sí va a traducir en una enfermedad para el bebé de esa pareja. Y tenemos las deleciones, que una parte de genes del cromosoma se pierde y queda fuera ese fragmento y también va a traducir en una enfermedad. Tenemos las duplicaciones, asimismo, eh, un trozo del cromosoma, o mejor dicho, de los genes de ese cromosoma, va a sufrir una duplicación y podemos aquí también igual tener material genético de más. Podemos también tener las inserciones, que uno de los pedazos del cromosoma se va a desprender y se va a unir principalmente en uno de los extremos o del brazo distal de alguno de los cromosomas, que esto también va a traer enfermedades. Y las anillaciones, ¿estas qué pasa? El cromosoma se rompe y él mismo trata de crear una reparación y se unen en sus extremos distales formando un anillo y tiene fragmentos que van a quitar material genético, lo que nos puede también ocasionar enfermedades. Una de ellas, pues, es la anillación del cromosoma 4. También podemos tener inversiones que pueden ser paracéntricas o pericéntricas, que son como todas las variaciones estructurales que puede haber. Y aquí tenemos el análisis genético preimplantacional monogénico, que aquí va a permitir detectar la alteración o mutación de un gen en concreto. En los embriones, o sea, y alguno de los padres ya se conoce con alguna
enfermedad en específico de tipo mendeliana, y pues aquí pueden ser autosómicas recesivas, autosómicas dominantes y ligadas al X. Y aquí podemos tener varias variantes, que sea que nazcan enfermos, que sean sanos o que solo sean portadores. Y esto pues va a depender del tipo de la enfermedad. Tenemos aquí un ejemplo, por ejemplo, si es en una enfermedad autosómica dominante como es el síndrome de Marfan, pues el 50% va a estar afectado y el 50% van a ser normales. En el caso de que sea una autosómica recesiva como es la fibrosis quística, vamos a tener 25% afectados, 25% normales y el 50% van a ser portadores. Y lo que decíamos, por ejemplo, en una hemofilia que va a ser una alteración genética ligada a la X, el 25% de los varones va a estar afectada, el 50% va a ser normal y el 25% de las hijas de las femeninas pues va a ser portadora. Y aquí tenemos un ejemplo en el cual pues de las autosómicas dominantes, aquí el varón es el que está afectado y el 50% de su descendencia pues va a ser enferma y el 50% va a ser sano. A diferencia de las recesivas, el 25% va a estar enfermo, el 50% va a ser portador pero no va a manifestar la enfermedad y el otro 25% va a ser sano. Y pues tenemos que esta biopsia se va a tomar en la fase de blastocisto. Se toma principalmente del trofectodermo, cuando más o menos ya tiene un número de 100 células el blasto, y se toman en promedio de entre 8 y 10 células. Y solo el 25% de los embriones pues van a llegar a día 5. Hay artículos en los que dicen que se puede tomar tiempo después, por ejemplo en día 6, que todavía es correcto, pero también nos hablan de que ya dejar pasar más días, pues seguramente pues va a haber un error genético o la muestra no va a ser viable. Así, pues aumenta el número de pacientes con esta biopsia que se queda sin embriones o que se queda incluso con una no transferencia. ¿Por qué? Pues por lo que decíamos al principio, va a depender de varios factores, de la edad materna y de alguna otra patología que haya de base, pero con esto, además de que nos sirve para tener los embriones sanos, pues sí existe el riesgo de que se queden sin embriones. También se puede hacer una biopsia en día 3, pero la verdad que ya no es lo más recomendable. Ya por lo general las biopsias se toman en día 5 o en día 6. Y aquí pues podemos ver que puede tratarse en día 5 de una mórula compacta, una mórula cavitada y poderle dar como todavía chance a día 6 para que llegue a un blasto, pero lo que es más recomendable siempre es tomarla en día 5, ya que sea en un blasto y del trofoectodermo. Y pues estas biopsias se van a hacer con láser. La consejería previa al diagnóstico genético preimplantacional, pues hay que hablarles acerca de la incidencia de mosaicismo, riesgos de falsos positivos por aspectos biológicos o técnicos, que hay una experiencia limitada en la transferencia de embriones mosaicos. Sin embargo, la ESRE ya actualmente está sacando guías de si transfieres o no un embrión con algún mosaicismo. ¿Por qué? Porque se dice que incluso a la toma de biopsias, ese linaje lo pudiste haber tomado en la biopsia, lo retiraste y pues ya es como diagnóstico terapéutico, ¿no? Ya tenías un mosaicismo, pero a la hora de que quitas esas células, pues ya tuvo como la reparación que necesitaba ese embrión e incluso ya puede no contar con esas células donde tenía el mosaicismo, pero está muy discutido. Y también si se va a hacer esto, pues ya a la hora de que ya sea un feto, pues hay que hacer otro tipo de estudios, tipo amniocentesis, para descartar que ese producto pues no vaya a tener alguna alteración genética. Algunos de los posibles riesgos, pues disminución de tasa de implantación, aumento de abortos y el riesgo de nacidos vivos. Otras posibilidades es que pues se haga otro FIV con mejores resultados. Y bueno, la consejería posterior a haber hecho el PGTA, seguimiento del embarazo con amniocentesis, en caso de que se haya tomado la decisión de transferir algún embrión con mosaicismo,
y análisis del producto en caso de aborto y una vez que sea un recién nacido, pues corroborar con el cariotipo para ver que todo haya estado bien. Algunas limitaciones del PGTA, pues solo detecta embriones aneuploides, puede haber errores en la prueba, esto depende de quién lo tome, daño potencial al embrión por tomar la biopsia, por vitrificarlo y posteriormente la desvitrificación para poderlo transferir. Puede reducir asimismo la cantidad de recién nacidos vivos en comparación con una transferencia de embriones sin PGTA, por lo que comentábamos, y puede o no identificarse un embrión con mosaicismo. Esto también pues depende de qué región del trofoblasto se haya tomado la muestra. También se va a desconocer la proporción de células aneuploides que conducirían a un embrión anormal y de estos pues tenemos que el 50% de los embriones aneuploides en día 3 pueden sobrevivir y llegar a ser un blasto. El uso clínico, pues se usa en parejas que van a una fertilización in vitro con alto riesgo de un embrión con aneuploidías, mujeres mayores de 35 años, como habíamos dicho, factor masculino con alteraciones severas, fallas de fecundación en tratamientos previos, algún embarazo previo con una aneuploidía, pérdida gestacional recurrente y con esto pues poder evitar el embarazo múltiple y todas las complicaciones que esto trae. Asimismo, pues otro de los beneficios pues es la transferencia en set de un único embrión y no siempre va a ser necesario, va a aumentar la necesidad de identificar un embrión con mejor potencial en mayores de 35 años con pérdida gestacional recurrente y que no tengan, que no hay una evidencia de que haya un mejor FIV si se transfieren más embriones a que si se transfiere uno solo. Las tasas acumulativas de embarazos no son más altas tampoco y nos va a ayudar a seleccionar el mejor embrión para poderlo transferir primero en caso de que tengamos muchos. Y en pacientes jóvenes, pues no va a mejorar los resultados. Asimismo, también se utiliza en falla recurrente de implantación, que se puede deber a aneuploidías. Los embriones aneuploides pueden ser, como ya lo vimos, morfológicamente normales y que no haya datos suficientes de que un PGTA vaya a mejorar la tasa de embarazo. Y asimismo, la Sociedad Americana de Reproducción pues no apoya el uso de PGTA para aumentar la tasa de nacidos vivos. En la edad materna avanzada, pues tenemos que el PGTA puede limitar su oportunidad de transferir embriones mosaico, no resulta un aumento en la tasa de recién nacido vivo y puede prolongar el tiempo también de la concepción, pero puede reducir la tasa de abortos. El PGTA pues nos ayuda también a seleccionar embriones euploides con mayores tasas de implantación y tasas de embarazo por transferencia. Las tasas de embarazo por mujer o por ciclo iniciado también se demuestra que han sido menores, ya que hay menos embriones disponibles para la transferencia y en los pacientes en los cuales los embriones eran anormales, se les evitó pues una carga física, psicológica y económica de tener una transferencia pues que no va a resultar en nada. En la pérdida gestacional recurrente, se vio que había una tasa elevada de aneuploidías independientemente de la edad y que tienen un endometrio altamente receptivo. Entonces, aquí pues el uso es para seleccionar embriones euploides para su transferencia y obviamente pues va a aumentar la tasa de implantación, disminuye la tasa de pérdidas y mejores resultados. Y también no hay evidencia de que el PGTA aumente la tasa de un recién nacido vivo en casa. Resultados neonatales, pues no hay malformaciones o anomalías en su desarrollo secundario a las biopsias. Tasa de alteraciones en un 5.3%, lo que se encuentra dentro del rasgo esperado para la población, y el peso al nacer normal. Y listo.